Y cuando nos invitaron, bueno, a un congreso internacional de competencias y desempeño, bueno, pensé en esto de cómo aportar valor desde el juego, ¿no? Desde la gamificación, que ha sido como una actividad que me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Obviamente mi posgrado fue cuando era niña, pero después en la etapa adulta como que la seguí cultivando. Y bueno, y la intención es poder avanzar y tener algunos conceptos vinculados con el aprender haciendo, que tiene que ver con esto de el aprendizaje experiencial y todo lo que tiene que ver también con esto que hace al juego, ¿no? Y cómo poder agregar valor y nutrirnos de nuevos conocimientos siendo adultos, ¿sí? Siendo adultos desde este lado, ¿no? Desde el lado del juego. Así que excelente bueno, que me puedan como acompañar y de vuelta voy a estar atenta al chat, a todas aquellas consultas que puedan surgir, si bien vamos a dedicarle un espacio determinado a la presentación. Bien, paren que no le agarré la mano acá. Next, perfecto. Bueno, la presentación formalmente, bueno, acá se me superpuso como dos imágenes, pero la presentación formalmente ya la tuvieron. Soy psicóloga, soy posgraduada en recursos humanos, y bueno, y me certifiqué con el equipo de John Maxwell Team. A su vez, también me certifiqué en la Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial. Soy responsable de gestión humana de una empresa de informática en Uruguay, y además soy consultora de Motiva Great Place to Work y me gusta estar involucrada en distintos proyectos. Hoy les voy a contar uno que es Imperio, pero también está MAPS. Y a la vez, que es eso que se superpone así, que me marca mi currículum, me encanta hacer cerámica, es uno de mis hobbies. El personaje que está a continuación es Toribio, mi perro. Toda esa gente que está ahí junta es mi familia y amigos. Esto obviamente es previo a la pandemia y creo que lo pongo ahí como un deseo de que podamos como volver a esa etapa. Y lo otro, ese es mi último viaje, me encanta viajar, por eso también cuando empiezo a visualizar de dónde son ustedes y de qué partes de América y del mundo, es como que viajo un poquito con ustedes. Bien, hasta ahí más mi presentación formal. Y vamos a entrar un poco a lo que es el concepto, ¿no? El concepto del Homo Ludens, ¿no? Este hombre que juega, ¿sí? Joan Huizinga, que murió en el año 1945, es una persona que estudió mucho el hombre en situación de juego, y algo que me parece como sumamente rico es esto de que el juego es un fenómeno cultural, ¿sí? Y que las personas juegan porque es una manera de prepararse para la vida, y esto se ha repetido en distintas civilizaciones a lo largo del mundo. Entonces, si el juego es una forma de prepararnos para la vida, y la vida es un continuo, ¿por qué en algún momento dejamos de jugar o lo hacemos de manera más seria? ¿Y por qué no aprovechamos el juego como una instancia como para poder seguir preparándonos para los nuevos retos? Bien. Y acá de vuelta, ¿no? En todas las civilizaciones, ¿no? Si recorremos como la historia y el mundo, seguro que tengamos como muchos juegos como para poder compartir. Seguramente juguemos a cosas parecidas, pero con distintos nombres. Y bueno, pero que de ahí también aprendemos como muchísimas cosas, ¿bien? Y acá les planteo esto del aprender haciendo a través de la gamificación, y primero entender qué es la gamificación. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional. Bien, entonces estamos hablando de que la gamificación ya es una técnica, ¿sí? En la cual podemos como aprender como de distintos aspectos en el ámbito educativo y en el ámbito laboral profesional. ¿Para qué? Para conseguir mejores resultados, como el poder absorber conocimientos, mejorar habilidades, etcétera, etcétera. Bien. Y de vuelta, ¿no? Y acá enfatizo como algunos conceptos. Técnica de aprendizaje, o sea, la gamificación es un tema serio, es algo que nos permite como aprender desde otro lado, ¿bien? También la gamificación la podemos como llevar a otros contextos, ¿sí? Y desde a partir de ahí el poder como, bueno, seguir profundizando. ¿Y para qué, no? ¿Qué es eso importante que me trae la gamificación? Para absorber conocimientos, mejorar una habilidad,
tener alguna recompensa, acciones concretas y entre muchos otros objetivos que le podemos encontrar. Bien, entonces por aquí comenzamos con este primer pantallazo, más que nada que tiene que ver con esto de la gamificación, ¿no? Y esto de tomarnos como el juego como un aporte de valor serio, y que nos puede como de alguna manera ponernos en una situación distinta a la que veníamos teniendo. Bien, y acá algo importante que desde el juego conecto con los demás, ¿sí? Esto de que cuando uno juega con el otro, buenas tardes, Coquimbo, Chile, de vueltas, ¿no? Cuando uno conecta con los otros, y acá un poco fue que me encontré que tenemos personas desde Argentina, tenemos personas desde, por ahí vi, desde Cancún, desde Perú, etcétera. Cuando vos conectás, lográs influir mucho más en la gente. Bien, esto fue algo que hablamos, no sé si alguno estuvo el año pasado en el Congreso y me escuchó, el Congreso de Inteligencia Emocional. Hablamos de que esto de conectar con los otros te hace llegar como mucho más lejos, ¿bien? Lográs, cuando conectás con el otro, tenés mejores resultados. Cuando generás alianza con las personas y te pones en el lugar de ellos y empatizás con los otros, seguramente tengas como un mejor acceso, bueno, a la información, al intercambio, a la sinergia y a todo lo que hace a esto de la co-construcción con un equipo de personas. Bien, y de vuelta, ¿no? Y esto de jugar hace que yo me conecte con los demás, ¿sí? Y me conecto desde un punto distinto, ¿no? En una realidad que es un tanto diferente y la intención es poder también comenzar como a entender esa realidad diferente y qué jugo le podemos quitar. Bien. Continuamos. Elementos de la gamificación. Ustedes saben que la gamificación es una técnica y muchas veces se toman como los juegos más de computadora, donde siguen como determinados parámetros y patrones. Y como técnica, la gamificación tiene ciertos elementos que tiene que sí o sí tener. Bien, el juego tiene que tener una historia corta, larga, elaborada, no tan elaborada, simple, sencilla, lo que sea, pero también puede ser compleja, ambientada en alguna época histórica, etc. Tiene que tener un objetivo, ¿bien? El cual queremos alcanzar, como todo juego, ¿bien? Que tenemos un objetivo. Tienen que existir personajes, ¿bien? Y esos personajes muchas veces nos posicionamos como parte del juego y somos un personaje y ahí jugamos un juego de rol, por ejemplo. Tiene que tener puntos, tengo que ir acumulando lo que sea, bien, que a mí me permita como ir generando una progresión. Y el quinto punto ahí viene, ¿no? El nivel de progreso. Yo sé en el juego que soy buena porque voy avanzando, ¿no? O yo sé que no estoy siendo tan buena o tan eficiente porque en realidad pierdo. Lo otro que comparte la gamificación es que la gente vive una experiencia, no se la cuentan, la vive en el aquí y ahora, la vive en el presente, está en ese momento jugando con todo su ser. Y finalmente, este nivel de progreso te trae a que puedas tener un ganador, ¿bien? Y con esto puede pasar muchísimas cosas. Bien, por ahí un poco lo que tiene que ver a los elementos del juego, ¿no? Pero lo importante también es que cuando uno juega, se crea un escenario, ¿sí? Un escenario que puede estar basado en la realidad o puede estar basado en una ficción y donde cada uno asume ese lugar, ¿no? En este juego. Abrimos como quien dice un paréntesis, ¿bien? A la realidad, aunque el juego es parte de esa realidad, y nos permitimos en ese paréntesis jugar, ¿sí? Bien. Y acá de vuelta, ¿no? Lo que nos pasa también es que el juego te permite generar un espacio donde lo bueno, gracias Viviana por la bienvenida, lo bueno es que partimos todos de un mismo nivel y en realidad pasa muchas veces, por ejemplo, en las situaciones de una empresa donde tenés distintas posiciones jerárquicas y donde tenés jefes y tenés distintos intereses y hay como distintos niveles, que cuando uno trae una propuesta que es un juego, es como que
baraja las cartas y las reparte de vuelta, ¿no? Es como que estamos en un escenario donde lo válido es que juguemos, es que no importa desde qué lugar estamos, y de vuelta, ¿no? Y no importa mi posición en la organización, yo me voy a poner a jugar con otra persona que capaz que tiene otro rol dentro de la empresa y que hace que, bueno, que estemos como en un mismo nivel, ¿bien? Y estemos en igualdad de condiciones y pasemos a jugar en otro escenario distinto al que veníamos jugando. Hace unos días hicimos una actividad preciosa con una empresa donde tenías personas de una industria donde ellos compartían, tenías desde el operario al director, y estaban jugando juntos y tuvieron que hacer alianzas y se permitieron como generar ese espacio donde podemos como intercambiar, nutrirnos, enriquecernos y sinergizar. Bien, eso es lo que te permite el juego en sí. De vuelta, como abrir este paréntesis en la realidad, y de vuelta les digo, el juego es parte de la realidad y jugar desde un escenario completamente distinto. Bien, hasta acá cómo vamos. Vamos a ver un poco del chat, a ver cómo venimos. Ahí están dando la bienvenida a todos. Excelente. ¿Cómo venimos? A ver, Punta Arenas, ¿cómo viene? Colombia, ¿cómo viene? ¿Estamos bien? ¿Sí? Después les contaré un poco de qué se trataban esas fotos que fueron como viendo, pero de vuelta, ¿no? Vamos como quien dice, generando como nuevos ambientes. Bien, y otra cosa importante que nos traen los juegos es que la práctica hace al maestro. Bien, ¿y qué quiero decir con esto? Los niños, ahí va, me están saludando desde Colombia, gracias Jesús. Los niños pasan horas jugando, ¿no? Y cuanto más juegan, más se especializan y lo viven con súper naturalidad. O sea, esto de, bueno, estoy frente, a veces mucho tiempo frente a la computadora, jugando un juego y bueno, y hay una batalla y tengo una estrategia y en base a esa estrategia avanzo o no avanzo y pierdo, entonces empiezo de vuelta. Bien, y ahí los juegos dicen que la práctica hace al maestro, ¿no? Esto de seguir como desarrollando como ciertas habilidades, que a veces en el resto de nuestros ámbitos personales, como que a veces ante la primera pérdida como que nos damos como por vencidos, ¿no? Entonces, sí, tendremos que aprender de los juegos, ¿no? Porque los juegos en realidad te permiten como un laboratorio poner como en marcha y en práctica algo que por lo general como que no tenés ese espacio. Y a veces en otros ambientes, en otros aspectos a nivel, por ejemplo, laboral, nos pasa de que, bueno, nos equivocamos y ya ahí, viste, como que arrancamos como un cuesta abajo, ¿bien? Y en realidad el juego te dice, no, perdiste, pero vamos que tenemos otra oportunidad, ¿bien? Por otra parte, y acá también algo como sumamente como importante, cuando uno en un juego alcanza un nivel, y ahí les traje el Mario era de mi época, obviamente esta imagen no es de mi época, era más bidimensional, cuando alcanzabas como determinada meta, el juego te proponía que, bueno, que eso no era suficiente y que tenías que pasar a un siguiente nivel, ¿no? Y uno decía, la alcancé, la satisfacción esa de que alcanzabas la meta, rescatabas a la princesa, pero de repente pasaba algo de vuelta que hacía que tuvieras que nuevamente ponerte en la cancha y salir de vuelta a rescatar a esa princesa, ¿bien? Y enfrentarte con otra realidad y enfrentarte con otro nivel. Y uno como que en el juego se presta para eso, ¿no? Eso de decir, bueno, llegué a este nivel y ahora tengo que superarlo y tengo que lograr practicar para alcanzar el siguiente. Y en la vida nos pasa eso, vino la pandemia y nos cambió el nivel, o sea, nos cambió algo que veníamos haciendo, una meta que queríamos alcanzar, algunos la alcanzamos, otros no, otros más o menos. Llegó la pandemia y nos cambió las reglas de juego, ¿no? Y nos cambió de nivel. Y nos dice, bueno, ustedes ya son buenos para este nivel, ahora vamos a cambiarles el escenario y vamos a hablar de otro nivel. Y acá surgen algunas palabras por ahí, ¿no? Que esto de la práctica hace el maestro, el ensayo y el error,
la superación, la resiliencia y la persistencia, como palabras que son claves y que en las empresas muchas veces algunas están permitidas y otras no, ¿no? Esto de practicar está bien, el ensayo y el error es algo que es parte del crecer y el aprender y el innovar, pero a veces en algunos lugares se puede castigar mucho el error, entonces tenemos que empezar, y esto viene como desde la escuela también, ¿no? Cuando alguien se equivocaba, ¿se acuerdan que, sí, la foto es Machu Picchu, sí, fue mi último viaje y lo tengo ahí. Cuando alguien se equivocaba, te marcaban, por lo menos en Uruguay, yo soy de Uruguay y vivo en Uruguay, te marcaban con una lapicera o un lapicero rojo, ¿bien? Era como para que te dieras cuenta de que te equivocaste. Y en las empresas, a veces en nuestra vida adulta nos pasa lo mismo y el error nos da como vergüenza, porque no estaba bueno llegar de la escuela con una marca roja de que la maestra te había dicho te equivocaste. Entonces, sin duda, que esto nos lleva como al juego como una práctica que te permite eso, te permite practicar, te permite equivocarte, te permite darte cuenta si te superaste o no, te permite poner tu resiliencia en juego, y lo otro es que son persistentes, ¿no? O sea, los juegos tienen como ese gancho y muchas veces, bueno, lo vemos por ejemplo ahora en los juegos con las computadoras, en los videojuegos, que generan como una especie como de adicción a seguir como, ¿no? Creciendo y a seguir intentándolo. Y muchas veces decimos, ¿qué pasa con el resto de nuestra vida que a veces no genera eso, ¿no? Y cuántas veces tenés gente que bueno, que en vez de seguir intentándolo, espera que de afuera venga la solución. Bien, continúo, así nos da el tiempo para poder compartir todo. En los juegos también aprendemos a ganar recursos, ¿sí? Ahí hay un juego que dice, el tarot era un juego de cartas como una manera de enseñar. Bien, un poco la historia del tarot ahí Alcides lo comparte. Gracias Alcides por traerlo. Aprendemos el tarot, y hay varios juegos que nacieron también en este estilo. La familia origen mía, mis abuelos eran armenios, y los armenios leen la borra del café, o sea, lo que queda de sedimentación del café lo dan vuelta y hacen como su lectura. Y era un juego también, era un entretenimiento y era algo que también hacían como para de alguna manera adivinar, pero también como quien dice ayudar al otro a darle como una guía. Bien, vuelvo acá. Aprender también nos hace ir ganando recursos. Y nos hace ir ganando recursos significa que uno en el juego, ese juego te va dando vidas, te va dando materiales, te va dando armamento en algunos casos, esos que son como más así fuertes. En otros casos te va dando dulces, como el Candy, que lo puse acá, el Candy Crush, no sé cómo lo mencionan y lo nombran. Pero es un juego que también, que te genera eso de que, bueno, vas acumulando lingotes, vas acumulando un montón de cosas, y uno tiene que también decidir qué hace con eso, ¿no? Y tiene que, de alguna manera, es sin duda esto de, bueno, de decir, lo cuido, no lo cuido, no sé, invierto todo en la primera pantalla y voy con toda la artillería, o lo dosifico, ¿no? O qué pasa cuando ya no tengo más recursos y tenés que esperar, ¿bien? Y bueno, y eso es también algo que te permite como aprender a través del juego. La toma de decisión es fundamental, ¿lo hago ahora o no? ¿Paso de pantalla o no? ¿Pongo este recurso a disposición de esta pantalla o me la juego? ¿Bien? Te establece una estrategia, y lo otro que te hace ver el juego es manejar el tiempo de una manera, o sea, vos tenés tiempo, no podés jugar sin ilimitadamente, pero cuando sos más grande tenés como un tiempo y tenés cuenta regresiva y tenés un montón de cosas. Yo tengo un tiempo acá dice que 28 minutos y 18 segundos, y es parte también de esto de ir como aprendiendo a gestionar los recursos. Bien, por ahí, a ver que se me fue, había algún compañero que hablaba de que el juego también te permite romper el hielo, sin duda. Nos recuesta vincularnos, nos enseñaron, a ver, desde niños nos enseñan que los extraños, no podés hablar con los extraños, y en realidad te terminás casando con un extraño, ¿no? O sea, en el sentido que tenés que salir a conocer y tenés que generar vínculos, ¿no? Y esto también se ata con
con la reflexión que hacíamos en el congreso anterior, ¿no? Esto de yo tengo que aprender a vincularme con los demás, a influir en los demás, y bueno, y el juego sin duda que te hace ese rompehielo, que te permite como pararte ya desde otro lado. Bien, así que nada, gracias Jesús por traer el concepto del rompehielo, porque sin duda es fundamental. Mientras jugamos también pasan cosas increíbles, nos enojamos, nos ponemos contentos, nos ponemos tristes, nos da asco cosas, nos preocupan otras, ¿sí? En realidad son emociones que son reales, pero en el juego, que el juego es como un escenario que es ficticio, pero es real también. Entonces ahí suceden como distintos aspectos que hace que, bueno, que uno se frustre a veces. Estás jugando y te frustraste, ¿no? Y ahí ves, y pasa muchas veces, por ejemplo, en juegos que hacemos como dentro de organizaciones, donde en vez de aprender de ese error, o en vez de aprender de ese fracaso en el juego y ver qué podemos hacer, te encontrás con gente que está jugando y, por ejemplo, se frustró y no salió de eso. Y te encontrás con gente, por ejemplo, que dice, estoy perdiendo, pero bueno, ¿qué puedo hacer para salir de esto, no? Esto de, bueno, voy a salir del juego haciendo bien, y voy a hacer que de alguna forma ganar algo de aprendizaje en esto que estamos viviendo. Y sucede, ¿no? Que en el juego aprendes a ganar, aprendes a perder, aprendes a manejar tu frustración y aprendes a motivarte también, ¿no? Y si es en equipo, esto se vive con muchísima más fuerza, o sea, cuando uno se va alimentando del otro y la energía se va como quien dice, volcando hacia el equipo. Y lo que puede pasar es que la emoción contagie para un lado y para el otro, ¿no? Para arriba o para abajo, y eso es parte también de esto que tenemos que aprender a hacer. La semana pasada hicimos una actividad abierta con colegas y nos pasó que una persona jugó y jugó de una manera como bastante como competitivo, ¿no? Y eso a otra persona le enojó mucho y se notaba, ¿no? Así, por videoconferencia, ¿no? Y se notaba que estaba enojada con este otro jugador. Y después cuando hicimos la bajada del juego, lo que pasó fue que el jugador que compitió y que fue como muy duro, su discurso venía como por otro lado, ¿no? O sea que su discurso no era lo que él había hecho. Entonces más se enojaba a esta persona que estaba ahí en esta situación lúdica. Y si bien la persona que se enojaba sabía que era un juego, ¿no? Lo iba como también conectando y atando con otras cosas. No sé si andan por ahí, pero fue como súper rico ver cómo el juego también te habilita a ver cómo sos, ¿no? Cómo reaccionás frente al otro, si te miente, no te miente, te compite, bueno, lo que sea. Bien, vamos a seguir porque tengo muchísimo material. También en los juegos aprendemos que existen las reglas, ¿bien? Y a los adultos sabemos mucho de reglas. Los niños como que les vamos como enseñando también ciertas reglas, pero también sabemos romper las reglas, ¿bien? Entonces también parte del juego es entender de que existen determinados códigos, determinadas reglas, determinados valores, que no da igual jugar de la misma manera y que tenemos que también aprender que el juego es como, bueno, no da igual jugar de tal manera, no da igual trabajar de tal manera. Aprendemos estos distintos escenarios, aprendemos que existen hechos que no controlamos. O sea, en el juego te aparecen personajes y te mataron y no lo controlaste. O en el juego te aparece una carta comodín que dice roba al rival una carta y vos sos el rival y no lo controlaste. ¿Bien? Y como también en el juego aprendemos los objetivos. Los objetivos como esto de, bueno, tengo que ir hacia allá, no es que cualquier cosa me da igual. Esto de que dicen de que el que no sabe hacia dónde va, cualquier viento le viene bien, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando yo tengo claro que mi objetivo es liberar a la princesa, ¿sí? Vamos para aquel lado, ¿no? Vamos a liberar a la princesa, no vamos a juntar moneditas y nada más. Bien, entonces, de vuelta, ¿no? Igual intuitivamente vamos adecuándonos a lo que va sucediendo y superando las dificultades y adquiriendo destrezas, ¿no? O sea, y esto nos pasa en la vida. El ser humano es un ser que se adapta a lo bueno, se adapta a lo malo. Algunas cosas nos cuesta más que otras.
algunos se resisten más, pero uno como que se va adecuando a lo que va sucediendo y muchas veces el juego mismo que te muestra esto en un tiempo acotado, te dice, bueno, mirá que cuando tengas que trabajar una situación de cambio con este equipo humano, te va a llevar tiempo, o no, o lo van a abrazar el cambio y darle para adelante, que está buenísimo. Bien, si algo no se entiende porque uso lenguaje muy uruguayo, me avisan, porque la intención es poder también compartir y a veces me salgo con algún comentario muy, muy uruguayo. De vuelta, con el juego aprendemos sobre nosotros, aprendemos sobre nuestros equipos, aprendemos a armar equipos, aprendemos a comunicarnos y también aprendemos a organizarnos, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿no? Es fundamental esto de jugar. El juego te permite, cuando sos adulto y te generas ese espacio, ese paréntesis en la rutina, te permite esto de decir, bueno, en esta hora vimos que, Lucía, te resististe. Y sí, me resistí. Y ahí aprendo que, bueno, que hay situaciones que a mí me hacen cerrarme. O no, o que abrazo las situaciones y que me genera un montón de ideas o lo que sea. Bien. Gracias a todos los que van ahí contestando. Y acá, de vuelta, ¿no? La lectura, cuando uno hace un juego, y recuerden que esto, lo que estábamos conversando, el tema de hoy es el aprender haciendo a través de la gamificación. Vos tenés que hacer una lectura de lo que va pasando en ese equipo o en ese grupo humano. Y tenés que hacer una lectura que es una lectura individual, una lectura grupal y otra que es organizacional. Bien, tenemos que entender la cultura de la organización y qué es lo que sucede. Y cuando haces una lectura individual, tenés que ver al individuo intrapersonal e interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que afinar la mirada y decir, bueno, esta persona está enojada, esta persona está contenta, esta persona está tan contenta que invade al resto, esta persona se está aislando, esta persona no se enganchó en el juego, no se enganchó en el grupo. Bien, ¿qué le está pasando? Y intentar ponerte en el lugar de ese que está ahí jugando y entender hacia adentro, qué es lo que está viviendo ese colaborador del juego. Cuando hablamos de lo interpersonal es, bueno, ¿y cómo se vincula, no? Juancito, Pedrito, Gustavito y María, ¿cómo se vinculan con los otros en el uno a uno? ¿Sí? Se vincula desde el enojo, se vincula desde la emoción, se vincula desde el ir generando ideas o genera alianza, se aísla, bueno, entender un poco a nivel individual y ponemos la lupa ahí en lo a nivel individual, cómo se está vinculando esta persona con todos en el juego. Luego tenemos que ver a nivel grupal qué sucede, ¿no? Y es súper difícil, o sea, a ver, el rol del facilitador de un juego es un rol que a veces necesitamos más de uno porque hay que poner como la mirada en distintos aspectos, ¿no? Cuando hablamos del grupo, bueno, ¿qué pasa a la interna del grupo? Y cuando haces un juego que tiene subgrupos, ¿qué pasa a la interna de ese subgrupo y qué pasa en el vínculo con los otros grupos? ¿Bien? Y ahí contemplar el intra y el intergrupo. Se toman en cuenta todas las ideas, se descartan, quién se impone, el más fuerte, quién se impone, el que sabe más. Se están imponiendo por cargo porque también, así como les dije que el juego crea un escenario que en sí nos pone a todos iguales, a veces que tengas al gerente dentro de ese juego te pesa un poco, ¿bien? En las metodologías ágiles te hablan del elefante, ¿no? El elefante de que se mueve en un lugar chico como que tira todo y a veces los cargos pesan y eso hay también que leerlo. Y eso es parte de la cultura organizacional, ¿no? Entender, bueno, este grupo dónde está inserto y por qué se comporta así. ¿Sí? Y cuando hablo de organización hablo de todo, ¿no? Hablo de empresas, de ONGs, de cooperativas, de colegios, de ámbitos universitarios, etcétera. Bien, entender bien qué sucede que hace que este grupo se comporte de esta manera. ¿Para qué? Para aprender, para entender, bueno, esto que se está generando, cómo podemos llevarlo al aprendizaje en sí, ¿no? O sea, el juego, si bien el aprendizaje experiencial habla del proceso de aprender a través de las experiencias, ¿bien? El juego es una experiencia y tenemos que aprender de algo,
¿bien? Tenemos que sacarle como jugo de que podemos como aprender de algo que nos está quedando como ahí medianamente corto. Bien, y lo importante es esto, ¿no? En el aprendizaje experiencial es un proceso, ¿no? Y se lo subrayé porque también muchas veces decimos, bueno, a ver, necesito trabajar con este equipo la integración. Vení a hacer un juego. Bueno, es un proceso. O sea, en un juego podés empezar a ver indicadores, podés empezar a detectar y a inferir determinadas cosas, pero también es un proceso donde el grupo se va como construyendo. Y a partir de ahí empieza a construir su propio conocimiento, a adquirir habilidades y a poner en juego determinados valores. Que muchas veces como que no tenemos esa experiencia y como que no es que no lo hagamos, pero lo vamos haciendo como mucho más prolongado en el tiempo. ¿Bien? Y de vuelta, cuando jugamos en esta realidad distinta, que es la del juego, pero que forma parte de la realidad, también se ponen en prácticas competencias, ¿no? Competencias personales. Y cuando hablo de competencias, lo vamos a ver más adelante, no es competir con el otro, es en qué soy competente, ¿bien? Y de vuelta, y cuando juego, pongo en práctica esto que yo soy competente, esto de que yo valgo, esto de que tengo conocimiento y lo sé implementar y además quiero hacerlo. Lo hago en el juego, pero en realidad las tengo incorporadas en la realidad. Lo que hace el juego es como habilitarme ese espacio para yo sentirme libre de que hoy puedo liderar este equipo, ¿no? Porque estoy jugando un rol o porque estoy jugando algo que me permite ser líder. Y capaz que en mi trabajo actual no soy líder, no tengo gente a cargo, pero empezamos como a visualizar que eso estaría en esa persona y nos permite como también seguir trabajando con esa persona. Porque como les decía hoy, esto es un proceso, no es tipo algo que se prende con una ficha, sino que es algo que lo vamos construyendo a lo largo del tiempo. Y para esto también, ¿no? Yo en el juego puedo poner destrezas en el juego y no ser consciente de que las tenga. Entonces, no puedo, capaz que le doy ánimo a alguien, o escucho a alguien y le habilito para que hable, y yo capaz que no soy consciente de que soy así, de que tengo esa destreza de la empatizar o de la escucha o lo que quieran. Le estoy poniendo ejemplos, no quiere decir que yo lo sea. Entonces, cuando uno termina el juego y hace el insight con el equipo, y empiezan también a visualizar cómo reaccionaron, ¿no? Y empezamos también como a decir, bueno, esto que hice en el juego, ¿lo podré hacer en mi día a día? Y ahí está el salto cualitativo. Cuando yo empiezo a incorporar eso que se ve en el juego y lo llevo a mi realidad, a mi día a día. ¿Bien? Entonces, de vuelta, las competencias, es esto del ser competente, y lo destaco, lo resalto también en competencias como el ser competente porque implica esto, ¿no? Yo soy competente en algo, no quiere decir que yo compita con los demás, sino quiere decir que yo compito conmigo mismo y soy competente en determinados temas y los puedo ir perfeccionando, ¿bien? Los puedo ir desarrollando, puedo tener determinado nivel y puedo alcanzar un siguiente nivel, así como pasan las pantallas del Super Mario. ¿Bien? Y puedo tener algo que, bueno, puedo saber de qué se trata, puedo tener la habilidad y tengo que tener también las ganas de querer hacerlo. Me he encontrado con muchos líderes que tienen ese rol de líder y que les da pereza escuchar a la gente y entonces dejan de ser líderes, ¿no? Entonces les da pereza esto de escucharlos, o no son proactivos, o en vez de apalancarse en determinados temas y poder decir, bueno, en qué soy bueno y vamos a mostrarlo y pasar a un siguiente nivel, se apoyan en esperar qué pasa de los demás, ¿no? Y cómo hago y transmito desde la queja determinadas cosas que en realidad están en mis manos, como transmitirlo desde otro punto de vista y desde otro sentido. Y bueno, y también lo que tiene el juego es divertido. ¿Está? El juego es divertido, o sea, si vos, y de vuelta, y acá también he aprendido que no a todos nos gusta jugar y eso también es parte del aprendizaje, pero cuando yo juego con otros, aprendo de una manera que me divierte un poco más. Y eso me genera a nivel cerebral que lo ate con una emoción y que esa emoción diga, esto vamos a guardarlo en el cerebro porque está bueno, ¿bien? O al revés.
o yo diga, bueno, esto me generó como miedo, entonces también lo guardo y lo recuerdo desde ahí. Entonces, de vuelta, ¿no? Aprender haciendo mediante el juego nos permite, bueno, vivir un escenario distinto, el cumplir como otros roles y poner en práctica algunos temas que por lo general no los estoy poniendo en el día a día. Y acá simplemente les comparto una herramienta, ¿sí? Un juego que hemos creado desde Uruguay, pero que lo fuimos a validar a Cusco, a un encuentro que es la CUMLAF, que es la Cumbre Latinoamericana de Facilitadores, y lo que hicimos fue decir, bueno, podemos armar un juego que permita a las empresas, a los equipos, a los grupos de docentes, ¿no? A las clases, como abordar los temas de una manera distinta. Y lo que hicimos fue armar algo que decidimos con el equipo, quedó feísima esa diapo, porque me cambió como la cuestión, pero no se preocupen que se les voy contando. Lo que hicimos fue armar una herramienta que en realidad lo que hacía era en equipos poder gestionar como, bueno, estrategias, niveles de avance, el permitir también visualizar todo esto que les estaba contando a nivel individual, grupal, organizacional, el ir como generando determinados comportamientos que hagan que, bueno, que los distintos miembros de los jugadores como que se pongan en juego en distintas cosas, ¿bien? Y ahí armamos esta herramienta que lo que buscaba es más que nada decir, bueno, un juego que me permita desafiarme como equipo, ¿no? Donde me sucedan cosas que yo no esperaba, donde me sucedan cosas que me impacten de alguna manera y como grupo, digamos, tenemos que reorganizarnos y plantearlo de vuelta. Y un poco las fotos, porque ahí van a ver que está como todo mezclado, ¿no? Tenemos gente de Montevideo, Sandra, ¿cómo estás? Lo que nos pasa también es que está Machu Picchu, pero está Chichén Itzá. Entonces, bueno, Lucía explica esto, ¿no? Y en realidad la explicación es que decidimos como ambientar el juego en la época precolombina y tomar distintos aspectos de la cultura precolombina y ponerlas ahí en juego. ¿Por qué? Porque queríamos traer algo más americano, más latinoamericano, ¿bien? Y desde ahí fue que armamos como esta ficción que lo que hace es, bueno, poner a los equipos a enfrentarse a determinadas situaciones donde los dioses, que eran dioses de esa época, se manifiestan y donde nos cambian las reglas de juego o no, ¿bien? Y ahí, de vuelta, les pido disculpas porque al cambiar de sistema me desacomodó las diapositivas, y ahí lo que vimos es que, bueno, que Imperio tiene una historia, ¿se acuerdan de los distintos factores que tienen, los distintos elementos que tiene la gamificación? Bueno, un ejemplo es, bueno, la historia, y acá pasamos en la época precolombina, y hablamos de 4 regiones, y hablamos de un imperio que está compuesto por llamas, por maíz, por peces y por oro, ¿bien? También les planteamos un objetivo a los grupos que tiene que ser esto de evolucionar hasta que uno de ellos tenga como, bueno, el templo de adoración a los dioses. A partir de ahí dijimos, bueno, vamos a armar personajes, y ahí están las regiones, están los dioses, está el mercado. Hablamos de puntos, hablamos de evoluciones, van evolucionando a la medida que van adquiriendo distintos niveles de infraestructura y van enriqueciendo la región. A su vez también hablamos de experiencias, la gente participa y lo hace de manera activa. Ahí las fotos que ven es todo el juego presencial, pero lo hemos desarrollado vía online dado la pandemia. Y de vuelta, ahí hay un ganador. O sea que sigue los principios de la gamificación y como dice por ahí Sandra, que no sé de dónde sos Sandra, pero dice, la pandemia nos cambió la vida más que las reglas de juego y llegó para quedarse, sí. El juego, hay una de las expresiones, las cartas de los dioses, que es a través de las cuales se expresan los dioses en este juego. Una de ellas habla de una pandemia. Les quiero contar que el juego lo creamos en el 2019 y nunca pensamos que esta carta iba a tener como tanta protagonismo o actualidad. Hablábamos de una peste que invade el imperio y que a todos, tal como dice por ahí Sandra, les cambia la vida a todos los equipos dentro de ese juego. ¿Bien? Y de vuelta, este es un juego, ¿no? Pero así como les cuento, ese juego puede ser cualquier otro, donde tengamos un facilitador que haga un doble clic sobre ese grupo y que pueda de alguna forma
trabajar en esto del hacer el debriefing y el poder abordar distintos temas. Y acá creemos que el juego también te permite esto, ¿no? La participación activa del colaborador, de los miembros que jueguen, de aquellos participantes del juego. Esa participación activa, como les decía, cuando uno juega está en tiempo presente, está en el aquí y ahora y está jugando y quiere ser en la mejor región del imperio, ¿bien? Pero también tenés un observador que tiene un rol fundamental, que tiene que visualizar este punto donde uno hace el análisis en la persona, en el grupo y en la organización, visualizar conductas, decisiones, comportamientos, actitudes, ver qué valores hay de fondo en todo eso, ver cuáles son las competencias que tiene esta organización y sacar conclusiones. Pero también esto reflexionando junto con el grupo, ¿no? Y cuando hablamos de aprendizaje experiencial, a veces hablamos de que lo importante es lo que aprende el grupo, no tanto lo que yo quiero como facilitador enseñar, sino lo que el grupo aprende y lo que es importante para el grupo. En dónde le hace clic, ¿no? El pensamiento al grupo, ¿no? Donde como que le cae la ficha, decimos en Uruguay, sé que en otros países dicen le cae el 20, eso de poder como, decir qué conclusiones puedo sacar en base a esto que vivimos, ¿no? O cuántas veces nos pasa que nos paralizamos ante una decisión que viene de un externo, que en este juego son dioses, pero en otros juegos son otras cosas. Bien, y de vuelta, el rol del facilitador es hacer jugar, es observar, identificar y es generar el descubrimiento, ¿no? O sea, y hacer jugar implica esto de actuar de moderador, actuar de observador, actuar de recreador y de vuelta, y tener algún rol dentro específicamente de este juego. Observar e identificar lo que sucede y después generar el descubrimiento con este equipo, ¿bien? Y a partir de ahí poder abordar como los distintos aspectos que van surgiendo en esta situación de juego para poder, ¿qué? Para poder aprender, ¿no? Para que el equipo pueda aprender. Y eso es lo fundamental. Hacer un debriefing que te permita decir, bueno, con preguntas disparadoras, ¿cómo me sentí en el juego? Y ahí ver qué emociones aparecen. Lo otro, ¿qué puedo aprender de esta situación que me trancó, que me paralizó o que fluyó y aprendimos un montón? Bien, ¿y qué puedo hacer para extrapolar eso a la realidad de mi empresa? Y ahí está el aprender continuamente, ¿no? Esto de poner la pelota en la cancha, como decimos, poner la pelota en la cancha del grupo y que sea el grupo el que aprende. No importa el método que uno use, sino que, pongas un juego de por medio, yo les traje pero pongas un juego de por medio y que el grupo pase por situaciones que le permita aprender y llevarlo a su realidad. En fin, el juego es un escenario ideal para estimular la aparición de conductas y van a aparecer conductas que nos gustan y conductas que no. ¿Sí? Hay gente que le gusta hacer trampa, hay gente que le gusta que no, hay gente que quiere ir por el lado correcto, aparecen comportamientos y aparecen emociones en los participantes y yo lo que tengo que hacer es capitalizar eso para que pueda funcionar. Bien. Hicimos 45 minutos de exposición, pero me gustaría el poder leerlos, ¿no? Y el poder como también ver si alguno, como de todo esto que conversamos, qué reflexión le llega o qué pregunta puede llegar a tener. Y ahí de vuelta, ¿no? Como para poder ir disparando un poco más la conversación. Igual tengo algunas slides más para mostrarles, pero igual lo dejamos para el final. Quiero habilitar como este espacio de preguntas. A ver, sé que hay preguntas por ahí. Por acá Jennifer Cruz dice, las personas que tienen fallas comunicacionales no son buenos jugadores en su ambiente laboral. Sé de casos que son autoritarios e inflexibles. Bueno, sí, en realidad no solamente es comunicación, es empatía, es también, pero también es entender desde dónde se está parando esa persona, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se paran desde el rol. Entonces, y cuando me paro desde el rol, porque soy el jefe o porque tengo determinada habilidad, me paro desde ese rol más
acá vale porque yo soy el jefe, ¿no? Y entonces me paro desde ese rol autoritario. Y en realidad me estoy perdiendo la posibilidad, Jennifer, de conectar con el otro y entender desde dónde puedo comunicarme con ese otro y desde dónde puedo también influir en ese otro. Bien, estoy pasando el chat acá a ver las preguntas que van apareciendo. Ya voy a llegar abajo, me fui para arriba. Se me perdieron las preguntas. Por ahí hablaban de la resiliencia eficiente, pero no la estoy encontrando. Se me debe haber ido. Así que lo que voy a hacer es, voy de vuelta para abajo en el chat. Acá. Marcial pregunta, ¿qué pasa con los juegos que generan adicción y no contemplan recursos para la toma de decisiones a largo plazo y la gratificación final es un shot de adrenalina tan grande que todo lo que no me lleve a eso provoca frustración? Sí, tocaste, es lindo este tema. Sí, el Fortnite genera una adicción bárbara, lo veo cerca. Marcial, con relación a eso, el juego tiene que ser algo también que, bueno, que nosotros también lo construya, ¿no? Que genere como también un valor a la persona y que vaya también aprendiendo a... Y también hay juegos que generan esta adrenalina porque el ciclo yo tengo un objetivo y lo quiero alcanzar, es como que se hace como mucho más corto, hay menos tolerancia a la espera y hay más frustración, ¿no? Entonces, sin duda, así como les digo que el juego es una práctica sumamente interesante, es una herramienta súper interesante para poder trabajar algunos temas, también, como cualquier herramienta, tenemos que ver si en otros casos no nos genera otro tipo de reacción. Y lo que nos pasa, por ejemplo, con los videojuegos, es que generan esto de la gratificación inmediata. Y lo que sucede es que la vida no te gratifica de manera inmediata. Tenés que esperar, ¿no? Y yo vengo, por ejemplo, de una generación donde aprendimos a esperar, ¿no? Mandabas una carta por correo y esperabas 3 meses la respuesta. Y ahora sigo siendo la misma persona donde me pongo nerviosa si mando un correo electrónico y ese correo no te llega de manera inmediata. Entonces, ha cambiado el tiempo, ha cambiado la percepción del tiempo, es todo mucho más inmediato. Y lo que tenemos que trabajar con estas generaciones nuevas, ¿bien? Es el tema de la espera, ¿sí? Y ahí el juego pasa por otro lado. Ahí, Marcial, yo te invito a que agarres ese mismo grupo y lo lleves, por ejemplo, a plantar una huerta y ver lo que lleva de tiempo, esperar que un tomate crezca, cuánta agua hay que darle, ¿no? Y que lo vivamos como un juego también esto mismo. Pero bueno, sí, pasa eso, el tema de la frustración, pero es un tema también de nuestro tiempo y que tenemos que también aprender a gestionarlo. ¿Bien? ¿Qué más por ahí? Roberto, mi experiencia es que se juega como se vive, casi no falla. Sí. El deporte sí, sin duda, el deporte es más competitivo, sin duda, y sí, aparecen patrones como, bueno, del día a día, ¿no? De la gente, y eso es lo que uno tiene que como facilitador aprovechar y de alguna manera trabajarlo para que no se vaya por otro tema, ¿no? No se vaya por otro lado y poder encauzarlo y poder sacar aprendizajes de esto. Bien, hay muchas preguntas por ahí, hay muchos comentarios, me gustaría leerlos todos. Sí les quería contar algunas experiencias que hemos tenido con este juego con Imperio para que lo tengan, de distintas empresas y distintos lugares de América, ¿sí? Pero es esto, ¿no? El poder jugar, cómo también genera eso, ¿no? Genera entrenamiento, acá José Luis de Perú lo dice, ¿no? Juego de entrenamiento en gerenciamiento, ¿no? Paula habla de esto de poner a prueba la creatividad, Paola destaca la experiencia divertida, descontracturada, o sea, el juego te permite eso, ¿no? Equilibra las potencialidades personales, laborales y sociales, ¿no? Entonces, de vuelta, no dejen de probar cómo tener otras herramientas. A veces vamos por el aprendizaje como más tradicional, que está bien, porque todos nos hemos educado en el ambiente más formal y tradicional, pero también el juego te puede generar esa conexión emocional que a uno le fije ese conocimiento mucho más que si escucha a un expositor. Seguramente va a pasar
bueno, que de esta charla hay muchas cosas que ustedes se van a olvidar, pero si algo les tocó, una emoción o un recuerdo o algo, hace que esto pueda como canalizar como determinada expectativa y determinada acción para poder aprender sobre eso que les apareció. Y acá simplemente una invitación a aquel que se quiera sumar a gestionar este juego. Estamos haciendo una certificación y obviamente para los amigos de todos los amigos de HPI tienen también una oportunidad de poder anotarse e incorporarse al equipo de Imperio. Muchas gracias a todos. Ahí tienen mis redes, tienen la página del juego en sí, pero sobre todo tienen dónde me ubican en LinkedIn como para poder estar en contacto y poder seguir intercambiando, porque sé que ahí en el chat se han dado como diálogos que están buenísimos y que está bueno como seguir teniéndolos para poder intercambiar.